¿Ya? Nos dan esa ecuación, nos piden que definamos el z como una función de x y de y, ¿ya? En la vecindad de ese punto. Ya, yo con lo que caché cuando fui a la sala, vi que el profe le estaba haciendo un ejercicio así, pero se le fue en pollera porque hizo muy difícil. ¿Ya? Este sale más fácil. Si se dan cuenta, tenemos una función de 3 variables. De 3 variables nos dan un punto de 2. Entonces, ¿eso qué significa? Yo tengo que encontrar mi otro punto. Mi función de 1,1 c igual a 0. Entonces me va a quedar que 1 menos 1 más z por Euler a la z, c igual a 0. ¿Cierto? Para yo satisfacer mi primera condición y poder definir un z como función de x y de y, necesito que mi ecuación en el punto sea igual a 0. Pero yo no conozco mi variable z. Entonces, ¿qué necesito? Encontrarla. Yo sé que de acá esto me va a dar 0. Entonces necesito que z por Euler a la z sea igual a 0. ¿Euler puede ser 0? No. Entonces, z es igual a 0. Y ahora mi vecindad, ¿ya? En esa vecindad vamos a trabajar. Segunda condición, que el f de x, el f de y y el f de z sean continuos. F de x, 2x. F de y, menos 2y. F de z, Euler a la z, más z por Euler a la z. Chiquillos, regla de la cadena, no se les puede olvidar, ¿ya? No me miren con cara de no somos buenos, porque sí se les olvida. Se cumple. Las 3 derivadas son continuas. La tercera condición, entonces, que el f de z evaluado en 1,1,0 sea distinto de 0. ¿Ya? Y nos quedaría Euler a la 0 más 0 igual 1, que es distinto de 0. Por ende ese punto. Entonces ahora nos dicen que encontremos, ya, probamos que existe, entonces nos dicen a partir de la ecuación dada, calcular el f de x, el f de y y el f de x en el punto 1,1 y el f de y en el punto 1,1. Entonces, ¿qué en definitiva me piden? Que yo sé que esto va a ser menos f de x partido f de z. Esto va a ser menos f de x partido f de z, f de y. Y acá va a ser menos f de x partido f de z, evaluado el x en 1, el y en 1 y el z en 0. Y acá va a ser lo mismo que el f de y, pero lo mismo, evaluarlo. ¿Ya? Es lo mismo, en delante hicimos un ejercicio en el que nos pedían que encontráramos evaluando, en el que hicimos en el segundo no nos pedían que evaluaran, ahora nos piden las dos, nos piden encontrar las derivadas sin evaluar y evaluando. ¿Ya? El f de x va a ser menos 2x partido el f de z, que va a ser Euler a la z por 1 más z. ¿Ya? Si lo evaluamos, calculémoslo al tiro. Va a ser el x en 1, 2, partido del z lo evaluamos en 0.
1 menos 2. El f de i va a ser menos f de i, o sea, 2i. Partido Euler a la z por 1 más z. Y eso va a ser lo mismo que 2. O sea, el f de i evaluado en el 1,1 va a ser igual a 2. ¿Se entendió, chiquillos? No es muy difícil, ¿cierto? Función implícita. Ya. Esta es la letra A, porque rara vez estas preguntas tienen solo una parte. La letra B dice: determina en qué dirección la derivada direccional de f, o sea, me están pidiendo la derivada direccional de f que sea igual a 0. ¿En qué dirección? Ya, lo mismo. Tengo que definirme un nudo arbitrario. Ya, y decir que mi módulo es igual a 1. Y eso es lo que le decía. Yo encontré que el z es una función de x y de y, o sea, es una función de varias variables. O sea, no, vaya. Lo que pasa es que pusiste que fx es x y y, pero igual hay z con variables de y. ¿Por qué? Porque yo encontré que el z es una función implícita de x y de y que el 1,1 vale 0. Entonces no se lo van a No. Acá encontré que el z es una función de varias variables. Entonces yo al z puedo calcularle derivada direccional, puedo calcularle diferenciabilidad, puedo hacer todas las cosas que hacía con las funciones de varias variables. ¿Ya? Entonces aquí nos piden calcular la derivada direccional. Ya, háganlo ustedes. Señora, que encontramos, calculen en qué dirección, para qué la derivada va a ser. Acá vemos que claramente es diferenciable, ¿ya? Entonces pueden usar la fórmula de que la derivada direccional ya. El vector gradiente va a ser lo mismo que esto de acá, ¿cierto? Que esto y que esto, porque estamos trabajando en el punto 1,1. Porque yo ya calculé las derivadas, ¿por cierto? Y las tengo allá. Entonces vale menos 2 y 2. Punto inversor A, B. Entonces me va a quedar que menos 2a más 2b tiene que ser igual a 0. Entonces puede llegar que a va a ser igual a b. Entonces yo sé que el u va a ser igual a la a como a. Pero también yo sé, esto no lo hicimos en antes, porque lo vamos a hacer ahora. Yo sé que el módulo de u es igual a 1, ¿cierto? Eso implica que la raíz de a al cuadrado más a al cuadrado es igual a 1.
Y eso implica entonces que va a ser igual a la raíz de 2a al cuadrado, ¿cierto? Y eso explica que a va a ser igual a ¿qué? A más menos 1 partido raíz de 2. Entonces yo tengo dos posibles direcciones en las que se cumple eso. Que mi u sea el 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, o que sea menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2. ¿Alguna duda, chiquillos? Allá atrás, al lado. Un poco. Oye, pero no hay día, no veo bien. ¿Ninguna duda, chiquillos? La condición del vector direccional que tiene que ser igual a 0, te la van a dar. ¿Qué cosa? No, pues te la dan. De repente te dicen que sea máxima, que sea 0, que valga tanto. No es necesario el... Ya. Y también tenía una letra C, que dice más o menos así. Dice, determinar que el plano tangente a la función f, o sea, a la que encontramos, pasa por el origen. ¿Ya? Entonces yo, ¿cómo demuestro eso? Dice, obtener la ecuación del plano tangente a la superficie z igual f de x, y en el punto el plano tangente a z igual f de x, y en el punto 1,1, f de 1,1 y verificar que este plano pasa por el origen. ¿Ya? En el caso de la... ¿Cómo uno encontraba el plano tangente a una fórmula? A una función. ¿Ya? Es una fórmula. En el caso de la función implícita es otra. ¿Ya? La fórmula es... ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer? Reemplazar. Tengo z menos... ¿Cuánto valía mi función evaluada en 1, 1? 0. Igual el z derivado en x menos 2 por x menos 1 más el z de y valía 2 por y menos 1. Desarrollamos, nos queda z menos 2x más 2 más 2y menos 2. Por álgebra de pizarra, chas, chas. Y me queda que 2x menos 2y más z igual a 0. ¿Y cómo verifico que ese plano pasa por el origen? Reemplazando. Evalúo el x igual 0, y igual 0, z igual 0. Y me queda que 0 es igual a 0. Por lo tanto, el plano pasa por el origen. Me preguntan, ¿por qué queda z0 igual a 0? ¿Ah? ¿Por qué queda z0 igual a 0? ¿Por qué? Porque eso es lo que vale la función. Lo que determinamos al principio. En el primer paso determinamos que
para que exista una función implícita, cuando el x vale 1 y el y vale 1, el z tiene que valer 0. ¿Ya? Por eso yo les decía, en función implícita tienen que hacer todos los pasos sí o sí. ¿Aquí yo alguna duda? Pero nos falta lo del jacobiano. ¿Por qué le volaste en 0? ¿Ah? ¿Por qué le volaste en 0? ¿Qué cosa? ¿El z? ¿Todas las variables? Porque el origen. Te decía verificar que el plano pasa por el origen. Si me hubiesen dado un punto, lo evaluaron. Tengo que evaluar el punto y ver que se cumpla la ecuación. ¿Ya? Oye, no le pego a la compañera. Está grabado. Los maricones le pegan a la mujer. Chiquillos, ¿alguna duda? Para que veamos el tema del jacobiano, que es muy lento. ¿Ninguna? ¿Seguros? Me hubiesen dado, me dijiste delante que podía ser con punto máximo. No el conjunto máximo, que la derivada sea máximo. Eso. Y acuérdense que eso lo vimos la semana pasada, que tiene que ser que el gradiente sea igual al versor. En ese caso la derivada direccional es máxima. Eso es papiar. ¿Ah? Mínima es 0. O menos infinito, o menos 990. El punto es geométrico. ¿Por qué? Porque es un producto punto. Y el producto punto, cuando es máximo, el producto punto tú lo puedes escribir como el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno de la cosa. ¿Ya? Y el ángulo, este es el ángulo entre los vectores.